Hola gente, espero que se encuentren bien. Esta historia que les voy a contar es de Liz Ryan. Esta peculiar historia es muy interesante, así que pongan atención, porque lo que están a punto de oír es una historia real que cambió la vida de muchas personas. Era el año de 2019, vivía en un rancho llamado Bellavista, que se ubica por las cumbres de Veracruz. Ahí había crecido. La vida cuando era niño no fue fácil, pues muchas veces mi padre no tenía ni siquiera para darnos de comer. Tenía 8 hermanos. En ese entonces era normal tener esa cantidad de hijos, aunque ahora ya esté mal visto. Incluso en mi rancho. Bellavista es un lugar muy hermoso, lleno de vegetación, de árboles. En el día lucen majestuosos, pero de noche, la verdad, daban miedo. El sonido de las hojas moviéndose daba la impresión de que en algún lugar estaba lleno de personas susurrando. Y hasta podías decir que la gente estaba lamentándose. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, porque en aquella época era difícil encontrar un doctor. Quedaban lejos y tampoco era posible comprar todas las medicinas para estar bien. Mi padre ahora cuenta que mi mamá dijo que sabía que moriría por ser pobre. Esa época fue muy complicada y triste, para mis hermanos y para mí. Tenía 6 hermanos y 2 hermanas. Mi padre trabajaba y mi abuela Eustolia era quien nos cuidaba. Ella era una mujer muy enojona y no nos tenía mucha compasión, a pesar de que habíamos perdido a mi madre. De hecho, hasta nos culpaba por su muerte. A veces podía ser muy cruel con nosotros. Mi única felicidad era mi padre y mis hermanos. Con el que mejor me llevaba era Beto, quien me llevaba 2 años nada más. La mayor parte del tiempo salíamos a jugar, solo él y yo. Pero cuando mi abuela se iba a comprar huevos con la vecina, aprovechábamos para jugar todos juntos. Bueno, solo los hombres, porque las niñas jugaban aparte. Mi abuela nos ponía a cuidar de los animales del campo, a ir por el maíz para las tortillas, al molino y cosas bastante pesadas para niños de mi edad. A mi hermano Beto le tocaba cuidar los borregos a las 6 de la tarde más o menos y llevarlos a casa más o menos a las 7 de la noche. Lo acompañó a nuestra mascota, Tommy, un pequeño perro mestizo. Era negro, su pelo era liso y muy travieso. Hubo una época en la que recuerdo que Beto llegaba a la casa corriendo y gritando. Decía que había visto una mujer desnuda levitando en el campo, entre los árboles. A mí me daba mucho miedo, pero sabía que no mentía. Era un niño y no tenía por qué hacerlo. Además de que llevaba sudando y temblando y muy asustado. Me contaba que, mientras estaba sentado y cuidando de los borregos, de repente Tommy, nuestro perrito, comenzó a aullar y hasta se orinaba del miedo. Entonces, cuando Beto volteaba hacia donde estaba viendo el perro, se daba cuenta de que había una mujer completamente desnuda, levitando en medio de los árboles. Decía que la mujer tenía los ojos puestos sobre él y que tenía la sensación de que si no corría, esa mujer lo atraparía. Mi abuela lo regañaba y le pegaba con un cable cuando hacía eso. Decía que no podía dejar los animales sin vigilancia, porque podrían robárselos. Así que mandaba a mi hermano o alguno de mis hermanos a ir por los borregos, pero nadie quería ir hacia allá, porque teníamos mucho miedo. No queríamos ver a esa mujer. Y entonces decidíamos ir 5 hermanos por los borregos para que la abuela no descargara su enojo con nosotros, pegándonos también. Cuando llegaba al lugar no había nada. De hecho, el ambiente se sentía bastante normal. Pero ya a las 7 oscurecía y a nadie le gustaba estar lejos de casa cuando eso sucedía. Fueron muchas ocasiones en las que sucedió. Nadie entendía el porqué y nadie más que Beto había visto a aquella mujer. Pasaron los años y varias veces se repitió aquel suceso. Pero la vida era mejor. Mi padre había conseguido un mejor trabajo y ya nos alcanzaba para nuestras 3 comidas al día, aunque eso significara ver a mi papá cada semana y tener que aguantar los malos tratos de mi abuela Eustolia. Así fueron los próximos 3 años. Todo estaba tranquilo, hasta que cumplí los 15, cuando todo empeoró. Mi padre se enfermó de gravedad y tuvimos que llevarlo al hospital. Pedimos un préstamo al vecino para poder pagar la consulta,
pero ahí nos dijeron que debíamos operarlo si queríamos que se salvara. No sabíamos qué hacer. La operación era sumamente cara y era imposible que consiguiéramos el dinero. Éramos muy pobres. Pasaban los días y no sabíamos qué hacer. Teníamos a mi padre en casa, lo cuidábamos y hacíamos todo lo que podíamos para que no sufriera, pero era una tortura verlo así. Mi abuela trató de juntar el dinero de los vecinos, pero lo que recaudó no alcanzaba para la operación. Además, mi padre era el hombre de la casa, quien trabajaba y solventaba los gastos, así que todo estaba muy mal. Pero un día Beto me dijo que iría al campo a resolver unas cosas, y la verdad, yo no le tomé importancia. Al cabo de unas horas, cuando ya había caído la noche, volvió. Nos dijo que preparáramos a mi padre, que lo llevaríamos al hospital para que al día siguiente lo operaran. Todos estábamos sorprendidos y le preguntábamos si había conseguido el dinero, y dijo que sí. Pero cuando preguntábamos de dónde lo había conseguido, nos dijo que eso era lo de menos. Preparamos todo y los vecinos, quienes tenían una camioneta muy vieja, nos llevaron al hospital más cercano. Todo el camino me pregunté de dónde había sacado ese dinero Beto. No tenía sentido. Como ya había dicho, era casi imposible. Nadie en el pueblo tenía esa cantidad. Seguro mi hermano estaba metido en algo malo. Al día siguiente, operaron a mi padre, y mientras esperábamos que saliera le pregunté a Beto en privado que de dónde había sacado el dinero. Él me dijo que eso no importaba, que lo importante era que nuestro padre estaría bien. También me dijo que en un año él cumpliría 18 y que empezaría a buscar un trabajo para ayudar a la familia. Decidí ya no preguntar más, porque sabía que no me iba a decir por más que insistiera. Pasados los días, mi padre comenzó a recuperarse. Claro que debía pasar varios días recuperándose, pero todos estábamos más que tranquilos y felices, porque por un momento creí que le pasaría lo mismo que a mi madre. Todo estaba bien, y al parecer, nadie recordó preguntarle a Beto de dónde había sacado ese dinero. Una tarde, Beto y yo salimos a buscar a Tommy, nuestro pequeño perrito, porque se había escapado. Caminamos entre los grandes árboles y platicábamos mucho, como cuando éramos niños. Pero después de un buen rato, nos percatamos que entre los árboles había unas carpas, ropa tirada e incluso armas. Mi hermano me dijo que seguramente eran de algún cartel, que sus amigos le habían contado que ya habían llegado a Bellavista y que estaban reclutando gente. Yo me asusté y le dije que nos fuéramos de ahí. Él asintió moviendo la cabeza, pero se quedó unos minutos más mirando. Parecía que no había nadie. Le toqué el hombro y le repetí que nos fuéramos. De regreso tuvimos la suerte de encontrar a nuestra mascota, así que todo había valido la pena. Cada día parecía mejor para nuestra familia después de eso, hasta que un día algo cambió. Me di cuenta que mi hermano Beto salía cada vez más y llegaba muy tarde. Él decía que era porque estaba buscando trabajo, pero yo lo conocía bien y sabía que había algo más que eso. Una noche, mientras esperaba a Beto, me quedé dormido y en mis sueños lo vi. Estaba frente a frente con esa mujer que describía, que veía cuando iba a cuidar los borregos. Yo nunca la había visto, pero algo en mi sueño me decía que era ella. Pero unos segundos después, algo me despertó. Era mi hermano Beto, quien me movía con fuerza. No lograba verlo bien por la oscuridad, pero noté que estaba llorando, y una gota de su sudor cayó en mi brazo. Le pregunté que si estaba bien, y él me dijo que no. Me dijo que saliéramos, y que afuera podría contarme. Salimos y nos alumbramos con una vela. Hacía mucho frío, el viento pegaba en la cara, y la niebla daba un aspecto terrorífico al campo. Nos sentamos en unos troncos y le pregunté qué estaba pasando. Él me dijo que solo me podría contar porque tenía confianza en mí, y que sabía que no le diría a nadie. Además, dijo que no podía más. Lo escuché con atención y comenzó a contarme que cuando mi padre había enfermado tenía mucho miedo de que le pasara lo mismo que a mi madre, y que él no podía soportar estar así, que quería ayudar, encontrar la solución para conseguir el dinero. Me dijo que unos amigos suyos vivían en el pueblo. Le dijo que podían pedirle un favor al diablo, que lo ayudaría, y que se le ofrecía algo lo suficientemente jugoso a cambio,
el diablo podría ayudarlo. Cuando dijo eso abrí los ojos, sorprendido. Le pregunté que si acaso estaba loco, pero él me interrumpió. Me dijo que no tenía otra opción. Le hizo caso a su amigo y esa noche le pidió al diablo varias veces que lo ayudara, hasta que se quedó dormido y comenzó a soñar con la mujer que lo evitaba y lo atormentaba cuando cuidaba a los borregos. En su sueño esa mujer se acercaba a él y le decía que debía ir a verla al día siguiente al campo para poder cumplirle su petición. Cuando despertó sabía que debía hacerlo, y aún más cuando vio cómo esa mujer estaba con mi padre. Con miedo, fue al lugar donde siempre veía a esa mujer, a la misma hora en la que mandaban a cuidar los borregos, y esperó unos minutos muriéndose de miedo. En el momento en que estaba decidido a irse, escuchó algo entre los árboles, y cuando entrecerró los ojos para poder ver mejor, se dio cuenta de que era aquella mujer, acercándose poco a poco a él. El terror se estaba apoderando de sus piernas y quería huir. Quería salir corriendo de ahí, pero el deseo de ver bien a nuestro padre pudo más y aún con lágrimas entre los ojos, se quedó. Me contó que esa mujer se veía 1000 veces más espantosa de cerca, que en sus ojos había dientes y que en su boca sangre, y tenía un olor putrefacto. Estaba desnuda y su piel era casi verdosa. La mujer le dijo con una voz de otro mundo: el dinero que necesitaba estaba enterrado justo ahí, pero si lo tomaba debía estar consciente de que debía entregar su sacrificio. Pero si lo tomaba y no entregaba lo que el diablo le pedía, entonces uno de nuestros hermanos moriría e iría directo al infierno. En ese momento quise interrumpir a Beto. Él me dijo que lo dejara terminar y siguió con su relato, contándome que como no tenía idea de qué hacer, desenterró el dinero, que era justamente la cantidad que necesitaba para la operación de nuestro padre, y que aunque tenía miedo debía de cumplirle al diablo. No quería que se cobrara solo con alguien de su familia, así que recordó cuando habíamos ido a buscar a Tommy, y fue de nuevo esperando a ver los sicarios para pedirles trabajo, y así cumplió su cometido, sin que él mismo decidiera a quién matar. Esas personas le dieron el trabajo y le dijeron a quién debía matar. Era el dueño de una miscelánea en la ciudad, porque no había querido pagar el derecho al piso. Beto estaba decidido a hacerlo, sabía que no tenía opción, pero cuando estuvo frente a frente con esa persona, se dio cuenta de que le iba a costar mucho hacerlo. Llevaba una capucha que escondía su rostro, y con 1000 lágrimas entre los ojos, le dijo al Señor que él no quería hacerlo, pero no tenía otra opción. Lo llevó hasta una de sus bodegas y lo mató, mientras todos sus trabajadores escuchaban. En el momento en que mi hermano terminó la última palabra, le grité si acaso estaba loco. Era imposible que todo lo que me estaba contando fuera real. Simplemente no podía creerlo. Mi hermano me abrazó y comenzó a llorar. Me dijo que lo sentía, pero que no tuvo otra opción. Era la única manera en que el diablo no se llevaría a alguien de su familia. Viendo cómo se encontraba, le dije que no se preocupara, que solo debía ir con esas personas que lo mandaron a matar a ese pobre hombre, y que haríamos como si nada hubiera pasado, que volveríamos a ser una familia feliz, igual que antes. Quizás en el pasado no valorábamos nuestras vidas, pero en ese momento nos dimos cuenta de que, a pesar de ser pobres y de tener una abuela regañona, siempre habíamos sido niños felices. Beto me prometió que no volvería con aquellos sicarios. Estaría tranquilo en casa. Yo me encargaría de que nada de eso saliera a la luz. Nos fuimos a dormir después del abrazo y prometimos jamás mencionar nada. Estábamos más tranquilos. Pero eso era porque no sabíamos qué pasaría después. Algo que incluso en el presente sigue repercutiendo en nuestras vidas. Fueron 2 semanas de paz. Todo había vuelto a la normalidad. Hasta que un día mi padre
Mandó a mi hermano a comprar maíz al centro del pueblo. Eran más o menos las 5 de la tarde. Pasó 1 hora y no volvía. Pasaron 2 y nada. Luego 4. Y ahí fue cuando decidimos ir a buscarlo. Pero cuando llegamos a la tienda del centro, nos dijeron que Beto no había estado ahí. Me asusté y comencé a preguntar en los alrededores, pero nada. Mis hermanos, al verme tan preocupado, estaban totalmente confundidos. Me dijeron que me mantuviera tranquilo, que seguro Beto se había ido en algún lugar con algunos amigos a jugar fútbol. Pero yo no los escuchaba. Solo pensaba que la mujer levitando en el campo, el pacto de mi hermano que había hecho con Satanás, y en el cartel que habitaba en Bellavista. Beto corría peligro y yo no quería que nada malo le sucediera. Como ya no sabíamos dónde más buscar, regresamos a casa. Y mi abuela me dijo que probablemente Beto regresaría borracho, o con una buena excusa. Parecía que no estaba preocupada, pero en la noche la escuché orar por él. Pasó toda la noche y Beto no llegó. Para ese momento ya pensaba lo peor. Tenía mucho miedo. Me senté bajo un árbol, lejos de la casa, y comencé a llorar. No era muy religioso, pero no encontraba otra opción. Así comencé a pedir por mi hermano. Mientras recitaba esas palabras, comencé a sentir un calor intenso en mi interior. Y no era algo bueno. Paré la oración. Después de pensar un buen rato, caminé hacia mi casa, esperando que cuando llegara, mi hermano ya estuviera allí. Y lo que esperaba se hizo realidad, pues Beto estaba en la sala, siendo interrogado por la abuela, mi padre y mis hermanos. Solo escuché que dijo que estaba bien, que había encontrado a un viejo amigo y que lo había invitado a su casa en la ciudad. Y como llegó la noche, se tuvo que quedar. Nos reprendieron diciéndole que jamás volviera a hacer algo así, pues nos tenía a todos preocupados. Cuando Beto entró al cuarto, le pregunté qué había pasado. Le dije que no me creía esa historia, de que había ido con un amigo. Me miró con tristeza y me dijo que saliéramos a hablar. Al llegar a un lugar más tranquilo, me contó que antes de llegar a la tienda del centro, varios hombres encapuchados lo interceptaron. Le cubrieron la cara y lo pusieron en una camioneta. Ya estando en el destino comenzaron a golpearlo, pero solo en lugares donde no se notara, como en el estómago, las piernas y el pecho. Después le cortaron un dedo del pie y luego lo pusieron alcohol. Dice que jamás había sentido tanto dolor en su vida. Se quitó el zapato y me mostró su pie. Luego se alzó la playera y estaba todo lleno de moretones. Inevitablemente comencé a llorar y él me abrazó. Era mi mejor amigo, mi hermano, y me dolía que estuviera pasando por todo eso. Él trató de calmarme, me dijo que no pasaba nada, que ya estaba resuelto. Me contó que uno de los más pesados del cartel había hablado con él y que le había dicho que no podía simplemente desaparecer y hacer como si nada. Si ya había entrado en ese mundo, jamás podía salir, solo muerto. Pude ver su expresión de miedo, de resignación, de tristeza. Esa tarde nos tiramos en el pasto, sabiendo que nada volvería a ser igual jamás. Pasaron los años y mi abuela murió. Ella jamás supo que su nieto era parte de los sicarios del pueblo, y esto era un alivio. Luego yo me vine a vivir a la ciudad, y me traje a mi padre. Encontré trabajo bastante decente en una fábrica de zapatos, y mis hermanos igual. Dejamos el pasado en aquel ranchito hermoso que un día nos vio crecer. Todos, menos Beto. Él se quedó en Bellavista, compró una casa y nunca sentó cabeza. Hasta el día de hoy, tiene hijos por todo el pueblo y sigue trabajando en lo mismo. Siempre que puedo lo visito, o me visita. Me cuenta cómo le va en el negocio, y la verdad, desde hace muchos años sus ojos ya no tienen brillo, sus labios están secos, y simplemente ya no es el mismo. Pero yo siempre lo voy a querer. Él siempre será mi hermano, y entiendo su cambio. Beto no tuvo la opción, y todo lo hizo por la familia, porque puso a mi padre antes que él mismo, y eso siempre lo voy a agradecer. Muchas veces me contó que había vuelto a ver a esa mujer levitando, cerca de su casa, y que temía que algún día fuera por él. Sabía que estando en ese mundo todo era posible. Había ayudado mucho al pueblo, daba despensas, incluso dinero a los más necesitados.
Las personas ahí lo querían mucho y hasta llegaron a nominarlo para ser presidente, pero nunca pasó. Su apodo era Metra y sigue ahí, no tiene opción. ¿Quién diría que ya no le debe nada al diablo? Pero sí a un cartel. Y bueno, esa es la historia de mi familia, más específicamente la de mi hermano. La pobreza nos quitó a mi madre, pero gracias a él tenemos a mi padre. Esa historia ha sido muy intrigante. La relación que tenía esa mujer flotante que siempre estaba al acecho, como si supiera que algún día se le fueran a acercar con la intención de hacer un pacto con el diablo, siendo esta una emisaria, por así decirlo. La forma tan abrupta en la que se enfermó el padre y todo el entorno dando una conveniencia demasiado oportuna. Pero quién sabe, nunca lo sabremos. O quizás, sí, quizás, y solo quizás, y ojalá no pase, a alguien posiblemente, incluyendo los que están oyendo esto, lleguen a tener algún contacto con este ente. Pero bueno, espero que les haya gustado esta historia, la cual asegura la fuente que sí pasó. Cuídate, y ten cuidado esta noche. Ten dulces sueños. Soy Spostro 47 y te deseo una cordial buena noche. Si es que la tienes.